¿Cómo están, estimados amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio Escucha América a través de todas las estaciones de Madero Radio. Usted también nos puede seguir a través de nuestras señales en la televisión y en las redes sociales. Estamos ya en compañía del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio Almadero, quien va a conversar con nosotros acerca de la realidad política, económica y social de la principal potencia de Occidente. Bienvenidos todos a Escucha América en Madero Radio. Buenas tardes. Muchas gracias, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y particularmente para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes, donde ya por mucho tiempo y por muchos viernes hemos aprovechado este espacio después de la 1:30 para poder, ya hasta las 2, para poder, digamos, hablar de lo que pasa en el mundo desde la visión, desde acá, desde la visión occidental. En Escucha América hacemos un compendio de lo que ha pasado en el mundo, que es lo más importante, porque efectivamente pasan muchas cosas en el mundo, pero por sobre todo entender cómo se han movido esta última semana los grandes actores de la geopolítica del mundo. Aquí hay dos referentes que son claros y que se han consolidado como megapotencias: Estados Unidos y China. Y más abajo, bueno, Rusia y algunos aspectos de la OTAN, algunos aspectos que ya son menores en otros países. Sin embargo, aquí, distinguidos auditores y televidentes, aquí el punto está en Irán. Y también están en Ucrania. Pero Irán representa una situación bastante más potente porque de alguna manera por ahí pasa el crudo y el combustible que va a China en una gran mayoría. Y eso ha hecho que más que el presidente Donald Trump norteamericano ya no pueda ganar esa guerra, porque si hubiera querido ganarla ya la habría hecho, ha puesto en un entredicho muy claro sus capacidades, porque ahora ya no quiere quedarse para seguir gastando más dinero. Incluso muchos cables y muchos analistas han asumido por la propia boca del jefe, digamos, de lo que tiene que ver con todo lo militar, como el ministro de guerra norteamericano, que ha señalado que han gastado mucha munición en el conflicto de Irán, cuestión que rechaza totalmente el presidente Trump. Pero tenemos fuentes absolutamente creíbles que dicen efectivamente que lo que se ha hecho en términos de ataques a Irán ha bajado la despensa que tiene Estados Unidos en materia de misiles, proyectiles y pertrechos de guerra. Pero, como decíamos, el problema de Trump ya no es ganar, ¿ya? El problema es cómo salir, entre comillas, con un tinte victorioso. La guerra ya lleva 6 meses, ¿ya? Y Washington no ha conseguido lo que esperaba. Ahora bien, continuar con los ataques implica los costos de una guerra que saca plata. Y más allá de los aranceles que quisiera cobrar Trump al mundo para sostener en parte esos costos, hoy día también se están cayendo, porque en el fondo Trump, que quería salir victorioso en eso, no lo hace, y eso de alguna manera va a tener una influencia en las próximas elecciones del medio tiempo de Estados Unidos, que se celebran ahora en octubre, noviembre. Ahora, obviamente, Estados Unidos ha consumido una parte importante, algunos dicen que es muy importante, que tiene que ver con sus misiles de precisión de largo alcance. Y esto podría alimentar más bien un téngase presente de China, que hasta ahora aparece como un observador claro de todas las maniobras norteamericanas, que ha aprendido mucho de sus ataques, pero por sobre todo el ver cómo en esta guerra Trump
también de alguna forma empobrece o debilita económicamente a su país, y por eso que muchos aranceles de lo que hablábamos recién pueden estarse mirando con esa óptica, o sea, recuperar recursos para Estados Unidos. Sin embargo, aquí Irán ha conseguido transformar una guerra bilateral en un problema más regional. Y es por eso que recién hoy, 7 de agosto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron en La Meca un acuerdo de defensa conjunta bajo un principio extremadamente significativo. Un ataque contra cualquiera de esos 3 países, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, es un ataque contra todos. Es como una mini OTAN. Ahora, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán reúnen capacidades muy distintas y complementarias. Arabia Saudita pone el dinero y la energía saudita. Turquía pone su capacidad militar y Pakistán pone su capacidad nuclear. El acuerdo se presenta como defensivo en general, pero no identifica formalmente a Irán como enemigo. Ojo con esto, porque si bien es cierto, esto ha ocurrido como consecuencia de la guerra de Estados Unidos con Irán, esto deja en ese continente una situación que queda claramente expresada porque este contrato que se acaba de firmarse hace pocas horas claramente define una situación que podría mejorar mucho la mirada de Estados Unidos en ese punto, y que de alguna forma, aunque no reconoce a Irán como enemigo, de alguna manera también a China debiera preocuparle, porque hay dinero, hay contingente, dinero de Arabia Saudita, hay contingente de Turquía y energía nuclear de Pakistán. Un tema al cual hay que empezar a preocuparse, porque de ahí hay enormes cuerdas de análisis que podrían servir para que incluso estos 3 países pudieran presionar al resto de la región, incluido Irán. Ahora, aquí, distinguidos auditores y televidentes, se expresa así como que los aliados ya tradicionales de Washington han comenzado a construir seguros militares propios. Y esto no es menor, porque eso significa que ya Estados Unidos no le da confianza para su defensa. Y eso tiene obviamente cientos de cuerdas de análisis, pero también tiene que ver con la preocupación que esto puede en algún momento cuestionar a Israel. Un gran respaldo para la política militar de Estados Unidos y viceversa. Ahora, China hace lo contrario de Estados Unidos. Xi Jinping, el presidente de China, tiene una enorme ventaja. Aquí observa cómo Estados Unidos gasta y gasta. Consume recursos militares, capital político y credibilidad en el medio ambiente. Perdón, en el Medio Oriente, sin involucrar a China. Acá, distinguidos auditores y televidentes, Medio Oriente ya obviamente define una situación distinta. Porque lo que está en curso es que se están armando otras alianzas, no necesariamente contra Estados Unidos, sino que también contra China. Porque nadie podría establecer hoy que tanto Arabia Saudita, Turquía, que pertenece a la OTAN, ojo, ya, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán no vayan a ser una contraparte importante para detener el crudo que a futuro vaya a China. China necesita energía estable, rutas comerciales abiertas que posiblemente podrían estar amenazados por este pacto entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Evitar una gloria, digamos, norteamericana, ganar en la guerra, porque esto ya no lo consiguió,
y también impedir una derrota de Irán. Porque Irán, independiente de que está contra Estados Unidos, siempre ha considerado el respaldo chino para esto. Cuestión que se ha materializado en muchas partes, particularmente en América Latina, en Venezuela. Cuando gobernaba el narcodictador Nicolás Maduro, China, Rusia e Irán tenían una importante participación en las decisiones políticas de Nicolás Maduro. Este es un tema que, claro, uno nos empieza a cruzar, pero obviamente ahí se observa con total claridad, posteriormente a toda la información que ha recogido el Pentágono norteamericano respecto de los acuerdos que habían en Estados, contra Estados Unidos de parte de China, Rusia y Corea, Irán, desde Venezuela, cuando estaba en pie Nicolás Maduro. Ahora, obviamente, esto tiene miradas como suele ocurrir en el mundo de la diplomacia, en el mundo militar y en el mundo de la economía. Sobre todo porque hoy día Estados Unidos pasa por un momento bastante, difícil. Ahora, lo que acá también se ve, que acá, desde la perspectiva china, dejar que Estados Unidos pague el costo de ser la potencia dominante, mientras China acumula ventajas de ser la potencia alternativa. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, lo hemos tratado en otros Escucha América. Porque cuando hay dos megapotencias, como China y Estados Unidos, una gastando recursos en una guerra que no le es propia, que era una guerra más bien de Israel, hoy día China observa, digámoslo así en forma bastante castiza, cómo Estados Unidos se empobrece. Y eso obviamente a China le importa, y más que importarle, le conviene porque se transforma también en una potencia alternativa. Eso, distinguidos auditores y televidentes, es parte del meollo del análisis ya que hoy día está ocurriendo en ese lugar. Por eso que es importante, más allá de lo que pasa en Ucrania, con Rusia, allá arriba, ya donde Rusia no ha podido, con Irán, Rusia no ha podido con Ucrania. El tema está en que Ucrania se las arregla para defenderse, para no ser, aplastado. Rusia sabe que Ucrania cuenta con el apoyo de la OTAN europea y que hay desconfianza que ganando esa guerra Rusia a Ucrania podrían haber otros países. Tampoco debemos dejar de pensar y tener presente siempre que Alemania determinó tener su ejército que se le había sido impedido después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día las tecnologías alemanas junto con las tecnologías europeas están avanzando en una forma donde ya dejan de confiar en Estados Unidos como una potencia que los iba a defender. Donald Trump exige que los países de Europa paguen lo mismo que Estados Unidos como Producto Interno Bruto de sus propios países. Porque Estados Unidos, según lo hemos establecido, lo hemos estudiado, gasta cerca de un 5% de su PIB, que es una brutalidad de dinero, en defensa o en la guerra, para prepararse para la guerra. Y hay países europeos que están en la OTAN, como por ejemplo España, que no llegan al 0,2% de su PIB para la cuestión militar, lo que significa que ellos descansan en el apoyo que le puede estar dar Estados Unidos en virtud de una guerra. Por eso que Alemania dijo, a ver, si ya no tengo certeza de Estados Unidos que me va a defender, yo me preparo sola. Y por eso que determinó todo un cambio en la ley, alemana, que prohibía tener un ejército profesional. Lo mismo está haciendo hoy día en otra parte del mundo, en Japón, que después que perdió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Japón, nos olvidamos de Hiroshima, Nagasaki. Bueno, hace algunos días se conmemoró de nuevo la bomba atómica contra Hiroshima. Bueno,
Japón también se prepara, porque ahí tiene un enorme desafío que es cómo contener a Corea del Norte, ya con su amigo Rusia, que siempre ha estado o siempre tuvo guerras con Japón, que nunca ganó, pero que es un enemigo más que un adversario. Acá, si usted ve el mapa mundial de la geopolítica, cómo se están moviendo las cosas, es un tema que hay que cuidar porque un ejército militar profesional de Alemania plantea otras discusiones al interior de Europa, como respaldo a Ucrania contra Rusia. Ojo con esto porque Alemania está preocupada, ¿ya?, de que incluso misiles que pueden llegar a algunos lugares de Europa, particularmente Alemania, están ya presentes y apuntando desde Irán hacia Alemania o hacia Europa, más particularmente. En consecuencia, uno tiene que tener en antecedente de cómo se empiezan a mover esas piezas que antes no estaban ni siquiera por ley aceptadas, como en el caso de Alemania y Japón, que les acabo de mencionar. Ahora bien, aquí también hay un tema donde Ucrania tiene una guerra que empieza a conectarse con Irán. Aquí hay una transformación, porque Rusia no tiene incentivos suficientes para aceptar rápidamente las condiciones occidentales, claramente. Putin, el Kremlin, acaba de decir que espera nuevas propuestas de Trump en el conflicto, pero que entre tanto continuará intentando alcanzar sus objetivos militarmente. Es decir, Rusia va a seguir en su guerra con Ucrania, sabe que Estados Unidos tiene una cierta relación con Ucrania, que lo que quiere ayudar no lo está haciendo directamente, sino que a través de algunos países de la OTAN. Pero acá el Senado norteamericano está avanzando en sanciones mucho más duras contra Rusia, porque existe presión para incorporar a Irán en el mismo régimen sancionatorio. Acá, distinguidos auditores y televidentes, hay un tema que tiene que ver con otras cuerdas de análisis, pero que son importantes para esto, porque los conflictos que empiezan a fusionarse son Rusia-Ucrania, Irán contra Estados Unidos-Israel, China con Estados Unidos y Corea del Norte con Rusia, que son aliados. No se olviden que Corea del Norte puso carne, como se llama en la jerga militar, puso carne en Rusia cuando le mandó a miles de soldados norcoreanos a combatir en Ucrania en favor de Rusia. Y eso, han muerto cientos de soldados norcoreanos en Ucrania, en esa guerra. Y eso tiene costos. Pero vamos en los pocos minutos que nos quedan a darnos otra mirada. Vamos a América Latina y cómo estos nuevos gobiernos que han empezado en Perú y en Colombia, el presidente Kast está en este momento en Colombia, asumiendo el presidente, acaba de asumir Keiko Fujimori, ¿ya?, hace pocos días atrás, y hoy día está el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ¿ya?, claramente con un cambio total dentro de las miradas que hay en América Latina respecto de los pro derecha. Aquí, distinguidos auditores, en América Latina también existe una situación difícil. Claro, más allá que Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile son más receptivos a Washington, hoy es bastante crítico ver qué va a pasar con estos proyectos de la América Latina. Si este centro ya de lo que está pasando en América Latina con gobiernos de derecha, claramente, y Lula, que va a la reelección, no se sabe si va a ser finalmente candidato o no, pero con un respaldo o con una posibilidad bastante incierta de ser reelecto, porque está ahí Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro. Y sobre todo, por lo que acaba de ocurrir en las relaciones internacionales, binacionales, entre Milei, presidente
de Argentina contra Lula, presidente de Brasil. Fue esta semana, la semana pasada, hace algunos días atrás, fue Milei a apoyar a Brasil en forma particular, porque no fue como jefe de Estado, a apoyar al hijo de Bolsonaro para que sea candidato presidencial contra Lula en la próxima contienda presidencial brasileña. Milei quedó muy tostado porque el presidente Lula no dio la autorización para que Milei fuera a saludar a Bolsonaro padre, que fue presidente muy amigo de Donald Trump y que está preso en Brasil. Y no lo dejaron a Milei ir a verlo. Y con esto caldeó a Milei, que les dijo de todo a Lula. O sea, esto de alguna manera, distinguidos auditores, hace mirar una relación política bastante por el suelo y bastante vetusta y torpe. Acá yo me acuerdo cuando Nicolás Maduro se atrevía incluso al presidente Boric, de su misma tendencia política, etcétera, etcétera, y a otros presidentes de América Latina tratarlos como el unto. Ahora, el propio expresidente colombiano también hacía lo mismo con el resto de sus colegas. Esto no es que vaya a provocar una guerra, pero una desconfianza entre Argentina y Brasil que hizo que cada uno retirara a sus embajadores. O sea, es un tema que no hay que quitarle la mirada, porque acá hay un problema y un tema que podría verse en forma política. Nos preguntamos si lo que quiere Trump es tener a Milei como referente suyo o referente de las derechas en América Latina. Y obviamente Chile no va a estar de acuerdo con eso, ¿ya? Pero sobre todo los otros países que también quieren tener sus propias miradas. Yo creo que Perú tampoco la aceptaría, Colombia tampoco. Pero hoy el tema de que eventualmente por los problemas que Trump tiene con la OTAN de Europa, donde está Inglaterra, se deslizó en los corrillos de los analistas políticos de Estado, por algunos colegas de Europa, que claramente esto podría dar una incidencia o podría dar o favorecer para que Trump favorezca la posición de Argentina en las Islas Malvinas. Y eso traería también como consecuencia un choque para saber si eso orientaría a Milei y Trump para darle algún acceso, un téngase presente respecto a lo que significa lo que está reclamando y quiere Argentina, que es controlar el estrecho occidental del estrecho de Magallanes. Esto, si usted se da cuenta, distinguidos auditores y televidentes, trae una situación política que también podría revertirse al tema militar, o podría dirigirse al problema militar. Aquí es un tema que está, en cuestión, ¿ya? Yo creo que finalmente el Departamento de Estado reafirmó igual que la posición norteamericana respecto a la soberanía de las Islas Malvinas continúa siendo de neutralidad. Eso está por verse, porque acá, distinguidos auditores, en política hay que entender que las intenciones hay que estudiarlas y no verlas como algo que no podría ocurrir. Pero aquí en Escucha América las ponemos sobre su mesa para que también entendamos todos que es un tema que perfectamente podría tener en un futuro cierta cabida. ¿O no, cree usted? Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa Escucha América de hoy, viernes 7 de agosto. Queremos invitarlos para el próximo viernes para que veamos cómo sigue esta historia del mundo, esta historia de la geopolítica, historia de las fuerzas militares, políticas, diplomáticas, económicas, etcétera, aquí, en Escucha América. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Aldo. Muchas gracias a don Percio Almadero, doctor en comunicaciones y cientista político, por acompañarnos en esta edición de nuestro programa Escucha América a través de todas las plataformas de Madero Radio y también a través de la televisión y las redes sociales.
Hemos compartido como todos los días viernes una visión acerca del momento político, económico y social de la principal potencia de Occidente. Muchísimas gracias a todos nuestros auditores y los invitamos para que sigan en la sintonía de Madero Radio. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.